En su Biblia, hermanos, donde fue dada nuestra lectura en Gálatas, en el capítulo 3, capítulo 3, vamos a leer los versículos 23 al 25. Gálatas, capítulo 3, versículo 23 al 25. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a leer nuestra lectura en esta hora en Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Tomen su asiento, hermanos. La semana pasada dimos inicio a la introducción de la ética cristiana. ¿Qué es la ética cristiana o cómo se dice ética en Canjobal, hermanos? Peipaleja. Eso es la ética cristiana. Y nuestro punto uno fue la definición de ella misma, ¿se acuerdan? El punto uno que estudiamos la semana pasada fue la definición de la ética cristiana. La definición de la ética cristiana es muy simple, es muy simple. Es un conjunto de principios morales, es el estudio de la moralidad. Nosotros los cristianos tenemos principios morales porque somos salvos, no para ser salvos, porque ya no estamos bajo las leyes del Antiguo Testamento, según lo que hemos leído en Gálatas capítulo 23 al 25. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestra niñera, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo tutor, bajo una niñera. Algunos creyentes han malinterpretado estos versículos diciendo: ¿eso quiere decir que podemos ir a matar, robar y violar? No, eso no quiere decir. No debemos hacer esas cosas. No mato, no robo, no practico algún tipo de inmoralidad porque soy seguidor de Cristo y no seguidor de Moisés. Hay una diferencia. En la misma carta a los Gálatas, Pablo dice en el capítulo 5, si vayan conmigo allí donde estamos, en capítulo 5, en el versículo 13. ¿Ya están ahí? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Escuchen eso. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Vivo una vida de moralidad porque soy salvo, no para ser salvo. ¿Sí? Tienen que recordar eso. Una vez más. Vivo una vida de moralidad, de ética. ¿Por qué? ¿Para ser salvos? Porque soy salvo. Aunque
En el siglo XXI, algunas religiones que enseñan a sus feligreses de ser buenas personas porque eso los salva. Oh, qué lejos está esa enseñanza de la palabra de Dios. No podemos añadir nuestra propia obra al sacrificio de Cristo, porque los padecimientos de Cristo fueron suficientes y eficientes para salvarnos aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Los israelitas en el antiguo tiempo reconocieron eso y dijeron en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En otras palabras, ellos dijeron, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Valga la redundancia. Vivo una vida de moralidad porque soy salvo, no para ser salvo. Porque igual que los israelitas reconozco mis obras justas son trapos de inmundicia a comparación con la obra perfecta que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No puedo añadir nada para ser salvo. Absolutamente nada. Pero hay muchos de nosotros pensamos que podemos añadir un poquito de nuestro esfuerzo para salvarnos. Nadie puede añadir nada de su parte para ser salvo. ¿Sí? ¿Está muy claro eso? Así que si vamos a estudiar la ética cristiana o estamos estudiando la ética cristiana, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Mis estimados hermanos, no estoy diciendo que las leyes de moralidad del Antiguo Testamento son malas, no. Eso no es lo que estoy diciendo. Se vuelven inútiles si pensamos que guardándolas seremos salvos. De hecho, más adelante vamos a estar repasando y estudiando los 10 mandamientos. Porque la ética cristiana reconoce sus raíces en la revelación de Antiguo Testamento, donde se revela Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y los otros personajes, qué es lo que Dios quiere que sus criaturas hacen. Pero antes de estudiar, hermano, los 10 mandamientos de la moralidad, aún hay mucho que saber en nuestra introducción. Hay mucho de la ética cristiana. Por ejemplo, conocer las diferentes éticas cristianas. ¿Están aquí conmigo? ¿Ustedes creen que hay muchas éticas cristianas? Abundan hoy en día, hermano. Abundan. Así que nuestro punto número 2. Punto 1, ¿cuál fue? ¿Están aquí? ¿Cuál fue el punto 1, hermano? La definición de la ética cristiana. Ahora el punto 2 es las diferentes éticas cristianas. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Las diferentes éticas cristianas. Como dice Pablo, vayan conmigo en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 7, en cuanto al Evangelio. Él dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Escuchen eso. ¿Están ahí? ¿Qué dice Pablo? Léenlo, hermanos. ¿Están ahí? ¿Qué dice?
Gálatas 1:7. No que haya... Eso es lo mismo con la ética cristiana. No es que haya uno o dos o tres éticas, no. Es que hay hombres que quieren pervertir nuestros principios morales. Y un cristiano confundido acerca de sus principios morales es un cristiano que avergüenza a su Creador. Y ese es el enfoque mayor de Satanás en este siglo, avergonzar a Dios. Imagínese si no conoce la ética cristiana, usted está vagando en el mundo sin principios morales. Eres un cristiano confundido y vas a avergonzar a Dios. El mismo diablo está distorsionando los principios morales que claramente están en la Biblia. Y él no se cansará y tampoco tomará un descanso y va a ir a la playa este verano que viene. No, nosotros somos los que tomamos descanso y vamos a las playas los días domingo. El Satanás no toma descanso. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lamentablemente, él ya ha devorado algunas iglesias y pastores, plantando éticas torcidas. Por eso hay veces nosotros, hermanos, cuando escuchamos diferentes pastores hablar sobre la ética cristiana, parece que no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada pastor ha comenzado a estudiar éticas distorsionadas, torcidas, sin fundamento bíblico. Aquí les dejo una lista de las diferentes éticas y entre ellas hay una sola que es verdad. ¿Están listos? Escríbenlo porque les voy a pasar examen la otra semana. Número uno, ética cristiana, absolutismo. Absolutismo, escríbenlo ahí. O, muy conocido, legalismo. Absolutismo. Absolutismo. O legalismo. ¿Sí? ¿Ya lo grabaron? A ver, voy a preguntar a este lado. ¿Cuál es el número uno, hermanos? ¿Y aquí? La otra semana vamos a estudiar esos. O sea, son 8 éticas cristianas. Son 8. La otra semana los vamos a estudiar uno por uno. Por eso estaba diciendo que esto puede llevar aproximadamente 1 año o 2 años. Número 2, literalismo. Literalismo. Número 2, literalismo. ¿Ya? ¿Lo escribieron? Nomás les voy a dar la lista ahora porque ya se nos fue el tiempo. Circunstancialismo es el número 3. Circunstancialismo. Veo muchos hermanos que son muy buenos con memorizar. No lo están escribiendo, quiere decir que lo están memorizando. Muy bien, hermanos. Ánimo, ánimo. El número 3 es circunstancialismo. Ahora el número 4 es relativismo. Número 4, relativismo. Número 4, relativismo. Y número 5,
Existencialismo. 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 Y número 6, eso es muy largo. Solamente escriben el método jerárquico. El método jerárquico. Eso es otra ética. Ese es el 6. Ahora el número 7. Número 7. Proporcionalismo. Y vamos a ver en qué ética estamos practicando, ¿no? Porque cada uno de estos tiene su explicación. Número 7 es proporcionalismo. El número 8, el método de buscar principios pertinentes. El método de buscar principios pertinentes. ¿Ya lo tiene? Bueno, si usted no lo alcanzó, usted siempre puede ver, después hay grabación, usted puede ir en YouTube y memorizar. De hecho, hermanos, hay muchos hermanos de otros estados, de otros lugares, están disfrutando estas enseñanzas. Ellos me llaman y me dicen, hermano pastor, queremos saber qué va a seguir, ¿no? Entonces, así que ánimo cada uno de ustedes. Son 8. Cada uno de los que mencioné son diferentes posiciones de teología y ética. Por eso hay que tener cuidado a quién escuchar o lo que lees. No porque en YouTube sale alguien y dice, esta es la ética cristiana, y usted comienza a escucharlo y practicarlo. O porque en un libro dice, la ética cristiana quiere decir que es verdad. Sí, hermanos, hay que tener cuidado. En este siglo, más que nunca, la iglesia tiene que estar muy despierta. Conozcan bien a quien están escuchando e invitando a entrar en su hogar. Cuando digo están invitando a entrar en su hogar, es lo que están viendo a través de las redes sociales. Porque pueden ser lobos rapaces. El apóstol Pablo nos advierte en 2 de Timoteo 3:5. Segunda a Timoteo 3:5. Dice así, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En la iglesia primitiva, hermanos, en los primeros días, los primeros tiempos de la iglesia primitiva, ya había hombres que querían que la iglesia practicara una ética diferente. Lo podemos ver en Hechos capítulo 15. Vayan allí conmigo en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, en el versículo 1. Fíjense que en la iglesia primitiva, apenas estaba comenzando la iglesia, ya se estaba entrando hombres dentro de la iglesia que querían enseñar otra clase de ética. Hechos 15:1. ¿Están ahí? Leamos todos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Ah? ¿Escucharon eso? La circuncisión entre los judíos fue una ley, una práctica indispensable. Podemos decir una ética santa y agradable para el Señor, porque Él mismo lo instituyó. Pero esa práctica, esa ética, no se aplica a la iglesia.
Pero hubo hombres, dicen, no, pues ustedes tienen que practicar esto. No vayan a pensar que solamente le pasó en Hechos a los apóstoles. Estaban los apóstoles, hermanos. Los que estuvieron con Jesús. Los que caminaron con Jesús y comenzaron a entrar personas que querían aplicar otra práctica, otra ética en la iglesia. Ay, imagínense a nosotros ahora. ¿Qué nos esperaría a nosotros? ¿Entraría hombres también así? Por eso Pablo y Bernabé tuvo una discusión muy fuerte con los que querían implementar esta práctica en la iglesia primitiva. Lo podemos ver en el versículo 2, Hechos 15:2. ¿Qué dice? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Ven? Hubo una discusión allí, porque había hombres que querían echar otras prácticas dentro de la iglesia. ¿Hay alguna diferencia que estamos viendo en estos tiempos? No, hermano. Como ven, la ética cristiana siempre ha estado en constante debate. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué no es? Cuanto más en nuestro tiempo, que la maldad de los hombres está en aumento. Sus principios morales están inclinados más en las cosas que no le agrada a Dios. Vamos a tocar muchas cosas sobre la ética. Hoy en día hay iglesias que ya permiten el casamiento del homosexual. Hay iglesias que ya permiten el aborto. Hay iglesias que ya permiten divorcio. Hay iglesias que ya permiten inmoralidad. Hay iglesias enteras que están enseñando que está bien que el niño tenga novia y novio. Hay jóvenes hoy en día se ofenden cuando digo, no hay tal cosa, no hay noviazgo, se ofenden. Porque quieren la inmoralidad. Así que, cuando escuchas esto, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo, hermano? Gracias, hermanos. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Se acuerdan? Acuérdense de eso. Cuando les toca duro, diga, oh, cuánto amo tu ley, aunque me duele. Conclusión. Así que un sistema de ética cristiana basada en la Biblia tiene que ser un estudio que pueda definir o que defina el bien y el mal en base a las reglas que Dios da en las Escrituras. Y también tiene que ser teológico, que busca un buen resultado, es decir, hacer todo para la gloria de Dios. Y también incluirá un componente de ética de la virtud, buscar desarrollar un carácter semejante al de Cristo en cada persona. Hermanos, y jóvenes y señoritas, si queremos aprender la ética cristiana, vamos a tener que ser cautelosos a las enseñanzas del humanismo, la cual solo utiliza la observación, lo que ve, y el razonamiento y la intuición humana, y excluye la palabra de Dios. Es decir, en nuestro estudio de la ética cristiana, acuérdense esto, no basaremos nuestra ética
nuestros principios morales a lo que vemos, lo que notamos con nuestros ojos humanos, sino lo que dice la palabra de Dios. No basaremos nuestra ética cristiana, nuestros principios morales, a nuestro razonamiento, nuestra lógica humana, sino lo que dice la palabra de Dios. No basaremos nuestra ética, nuestros principios morales a nuestra intuición, es decir, nuestra percepción humana, sino lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios. Tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios. Vuelvo a repetir, tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios. Como dice el autor de Hebreos, vayan conmigo en el capítulo 6, Hebreos capítulo 6, en los versículos 1 al 8. Seis, 1 al 8. Pónganse de pie, hermanos, los veo un poco con sueño, ya casi terminamos. Hebreos 6, 1 al 8. Hay que avanzar en el conocimiento de Dios. ¿Ya están ahí? Leamos todos estos versículos. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Tomen su asiento, hermanos. Hermanos míos, estos versículos que apenas leímos son muy fuertes, son muy duros. Me gustaría explicarlos claramente estos versículos, pero quizás usted se va a sorprender. Está diciendo aquí, hay que avanzar en el conocimiento de Dios. ¿Para qué estar hablando de que Cristo resucitó, que Él perdona los pecados, que Él levanta a los muertos? ¿Para qué estar hablando de la doctrina del bautismo? Si ya llevan años en el Evangelio. Hay que avanzar en el conocimiento de Dios. Si lo ven un poquito conmigo en Hebreos 6, 4. No soy el que lo está inventando. Escuchen lo que dice. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Sabes qué está diciendo Pablo aquí? ¿Para qué estar diciendo a la gente que no quiere a Dios, que quieran a Dios? ¿Para qué estar diciendo a la gente, dice, no te vayas al pecado, regrésate otra vez, Cristo te ama? Si ya se fueron es porque ya se fueron. Wow, de verdad, así es. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo están clavando otra vez en la cruz y lo expongan a la vergüenza pública. ¿Qué decimos? Oh, cuánto amo yo tu ley. Duele, sí, duele, hermanos. ¿Para qué estar repitiendo las cosas básicas? Si hay que avanzar, el tiempo va. No siempre vamos a ser jóvenes, no siempre vamos a ser de 25 años. Hay que avanzar en el conocimiento. Si el que se queda, el que se cae, se cae. Lo vamos a animar, sí, pero no tenemos que estar repitiendo las cosas. Un hermano dijo, ay, hermano pastor, pero si allí dice que Jesús fue por una oveja perdida y dejó las 99. Pero él no dijo que él fue por un desobediente, un blasfemo. Él dejó las 99 por una oveja de él que todavía no ha aceptado. Pero si usted ya ha aceptado a Jesucristo, ya probó, ya estuvo, ya escuchaste la palabra de Dios, ya comiste de la palabra de Dios, ya llevas años en la palabra de Dios y usted se va. ¿Qué dijo Jesucristo a los que se ofendieron cuando él dijo, si no comen mi carne y mi sangre, no pueden ser mis discípulos? ¿Y qué dijeron? Ay, dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? ¿Esto les ofende? ¿También quieren ir ustedes? Para entrar en el reino de los cielos, hermanos, no hay nadie que los empuja. No es obligatorio. Aquí es personal. El que quiere ser salvo, santifíquese más. Vive una vida digna del cristianismo. Y deja a un lado de esos juegos de niño. Es tiempo de madurar. Los tiempos son peligrosos. Oh, esto me ofende. Diga conmigo, oh, cuánto amo yo tu ley. Es dura, sí, Señor, es dura. Pero ayúdame a entenderla y practicarla y vivir conforme a ella. Porque el Señor no te obliga, hermanos. Él no obliga a nadie a venir a Él. Si alguno quiere venir a mí, tome su cruz y sígueme. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Palabra de Dios. Padre,